Hechos 9, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oramos al Señor, iglesia. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por bendecir nuestras vidas, en poder compartirla, en poder leerla, en poder aprenderla, en poder estudiarla, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque el fin es obedecer tu voz, tu palabra, la inspiración de tu Espíritu. Señor, y anhelamos en esta preciosa reunión ser edificados mutuamente, fortalecidos, equipados por medio de ella, y poder en cierta manera, Señor, ir vistiéndonos con cada uno de esos frutos, con cada uno de esos factores, con cada una de esas ropas tan lindas que tú tienes para tu iglesia, Señor, hablando de la pureza, de la integridad, de la santidad. Oh Señor, te rogamos que podamos ser fieles, Señor, heraldos tuyos, para que tu nombre sea glorificado, sabiendo, Señor, que no hay ningún mérito, que no hay ninguna sabiduría, que no hay nada, Señor, mío aquí, que pueda yo entregar, porque no tengo nada, Señor, pero sé que tú eres el todo, tú eres la plenitud, y contigo estamos seguros, Señor, y rogamos que esa tu gracia, a través de esta tu palabra, Señor, sea la que nos edifique, nos fortalezca, Señor, y nos haga crecer para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su ubicación, amada iglesia. Le damos gracias al Señor. Estamos viendo esta serie, le compartí ayer a los hermanos, esta serie tan particular, tan peculiar, que es Hechos, que nos bendice, que nos humilla, que nos fortalece, pero que a la vez exalta a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Ahora bien, Lucas parece, o mejor dicho, nos está hablando de una forjación en el carácter de Saulo. Hemos escuchado en las series anteriores, en los expositores anteriores, que nos habían hablado justamente de este Saulo, que el Señor se le parece en el camino antes de llegar a Damasco, ¿no? Nos dice Hechos 9, del 3 al 6, donde Saulo, cuando el Señor se le aparece allí, en aquel lugar, él cae con los que iban con él, nos dice el narrador, y también nos dice Pablo más adelante, cuando está enfrente del rey Agripa, le dice lo acontecido en ese lugar, y es muy específico, mucho más específico es Lucas ante Agripa, que aquí en lo que hemos leído
y han leído nuestros hermanos en cuanto a la conversión de Saulo, en cuanto a la aparición. Y luego de esta aparición, luego de que el Señor se le aparece, los hermanos nos han hablado de dos preguntas que hace Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y luego también nos habla, que la Biblia habla de esto, ¿qué quieres que yo haga? Vemos cómo Dios se manifiesta a Saulo de Tarso, ¿no? Y cuando se le manifiesta con su gloria, con su presencia, con su ser resucitado en cuerpo, él hace estas dos preguntas. Luego dice que el Señor le habla y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Parece ser que Lucas aquí nos está diciendo lo que luego diría en el testimonio de Pablo ante Agripa, que el Señor le había hablado, él dice, y le había dicho lo que iba a hacer. Pero en este capítulo 9 vemos que el Señor utiliza a Ananías, también trabajando en el carácter de Ananías, un líder de la iglesia allí en Damasco. Y parece ser que Ananías no entendía mucho de cristología, no comprendía mucho de la plenitud de Dios, porque le dice a Dios cuando le habla de Saulo: pero tú no sabes que lo que está haciendo este Saulo, lo que está provocando en la iglesia, que viene para destruirla, con mis palabras se lo digo. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento es este. Y ahí entiende ahí Ananías, y el Espíritu Santo ahí forjando el carácter de Ananías, obedeciendo a la palabra de Dios, a la voz de Dios, va y hace lo que el Señor quería que él haga. Amén. Así que vemos todo esto, por decir, en cuanto al contexto de nuestra exposición. Pero hermanos queridos, algo que no acostumbro, pero lo tengo que hacer porque la misma Escritura, el mismo Espíritu nos da a entender desde dónde comienza el trato con Saulo, desde dónde comienza el Señor a trabajar en el carácter de Saulo. Y lo vemos allí en el capítulo 9, versículos 9 y 11, que dice que Saulo estaba orando. Dice que Saulo estaba orando cuando llega Ananías. Luego de una aparición, luego del llamado que el Señor establece en Saulo, que más adelante iba a ser el apóstol Pablo, que es la misma persona, él se forja en buscar a Dios. Y nuestro primer factor, que desde ya vamos a ver 3 puntos, 3 factores, 3 encabezados, que justamente manifiestan el carácter de un hijo de Dios, de un cristiano auténtico. Y el primero es la comunión con Dios, que lo estamos viendo allí en el capítulo 9, versículo 9 al 11. Podemos ver el comienzo de la vida de Saulo como creyente en comunión con el Señor, orando y ayunando. Dice que llevaba 3 días sin comer y sin beber. Dice que estaba buscando a Dios. Y algo tan particular que me aplica en mi vida, y veo que esto implica algo en la vida del creyente que Lucas está demostrando en el carácter. Y cuando hablamos comunión con Dios, estamos hablando de oración, estamos hablando de ayuno, estamos hablando de meditación de las Escrituras. Es muy importante saber eso. Ahora bien, Saulo, él estaba encajonado, por así decirlo, en la religión, era un fariseo. Él quería encerrar a la gente que él creía que estaba haciendo bien en su ignorancia, pero no lo estaba haciendo. Saulo, para este tiempo, podemos decir que tenía 4 doctorados como fariseo. Una mente brillante este hombre, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso estaba encajonado en su mente. Eso no había cobrado vida. Los profetas, el Pentateuco, los salmos,
no habían cobrado vida hasta que aparece el dueño de la vida. Hasta que aparece el Señor Jesucristo, se le cruza allí en una encrucijada al apóstol, o a Saulo, perdón, y ahí lo llama, ahí lo trabaja, ahí trata con él. Y más adelante vemos que sigue tratando con él. Y vemos que este hombre, al ver esa manifestación sobrenatural del Señor, de la aparición en Damasco, todo aquello encajonado, toda aquella letra, por decirlo de alguna manera, recobra vida. Él ahí es donde entiende que ese Jesús que se le apareció era el que hablaba Zacarías, es el que hablaba Malaquías, es el que hablaba Moisés en Génesis. Ahí recobra vida lo que él había estudiado y que no había entendido y estaba cegado sin creer y sin ver que ese Cristo, ese Jesús que estuvo caminando por las calles allí de Jerusalén y otras calles y otras ciudades, era el Cristo, era el Mesías. Y esto es muy importante. Ahora bien, hablando sobre el tema o el punto de la comunión, la comunión nos habla que Dios quiere trabajar con nuestro carácter, es decir, la comunión con Dios, la oración. Esto nos habla que Dios empezó a trabajar con Saulo, allí en la calle derecha, allí en la casa de Judas, empezó a trabajar con Saulo, no necesitó venir Ananías para que él empiece a orar, sino que él estaba orando, ya empezó a trabajar el Espíritu Santo en Saulo, y empezó a someterse Saulo al señorío de su Señor, al señorío del que llama. Si alguien dice que ha sido llamado a salvación, que es un creyente y no se somete al señorío del que llama, no es tan auténtico su llamado, no es tan auténtico o no es tan auténtica su salvación, porque tiene que ver con el sometimiento al que llama. Ahora bien, el orar, hablando de la comunión, es como nuestro oxígeno. Y el orar justo nos va a fortalecer, nos va a guiar, a exaltar al Señor en todo momento. El orar nos va a acercar a Dios y va a hacer alejar al enemigo de nuestras vidas. Es decir, en otras palabras, la Escritura dice, resistir al diablo y él huirá. Y no es que resistimos con nuestra fuerza. No resistimos con nuestro nombre. No resistimos diciendo yo leo la Biblia. No resistimos diciendo yo congrego. Y esto no quiere decir que no podemos, que no debe congregar, que no debe leer la Biblia, por favor. Sino que nosotros resistimos cuando nos dejamos someter o dejamos someter nuestro carácter allí a solas con Dios. Si hay un boxeador que no se entrena o algún atleta que no se entrena y cuando va a participar del evento, de la carrera o del boxeo, no va a estar preparado y cualquier golpe va a caer, no va a resistir. Pero cuando un hijo de Dios está en comunión con el Señor, está buscándole al Señor, esa persona, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, él va a estar confiado en su Señor que lo llamó, él va a estar confiado en este Cristo que resucitó, en este Cristo que vino por nosotros. Por eso es tan necesaria la oración. Y el orar debe siempre exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Es importante. El orar debe exaltar al Señor porque Él es digno. El orar nos debe de humillar ante nuestros hermanos, ante nuestro prójimo. Nos debe humillar ante el compañero de trabajo, ante el vecino.
en el sentido correcto, en el sentido que seamos tardo para hablar, rápido en escuchar y tardo para irarnos. Si buscamos del Señor en comunión, vamos a poder participar de esa gracia, vamos a poder participar de esta bendición que participaba Saulo, como nos narra Lucas. El orar nos debe de humillar ante el Señor. ¿Por qué nos debe de humillar ante el Señor? Porque somos pecadores. Y cuando más busco al Señor, más reconozco mi debilidad, más reconozco que soy pecador y que estoy necesitadísimo de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el orar? ¿Por qué es tan importante el hablar con Dios? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. Porque nos enseña la Escritura orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y el Señor, miren si no era importante, que nos muestra una y otra vez que el Señor se iba sola con el Padre y tenía comunión con el Padre. Porque Él mismo nos demuestra que era necesario, que Él necesitaba tener comunión con el Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, nos dice también Lucas en una parábola que conocemos, que es la parábola de la viuda y el juez justo, allí en Lucas 18:1. El Señor nos habla de la necesidad, la importancia, el valor de la oración, de la comunión con Él. Y algo importante que nos dice Pablo más adelante en Efesios 6:18, hablando de la oración, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué herramienta tan importante que nos ha dado el Señor. Y eso es para someter mi carácter a su voluntad, para someter todo lo que hay en este corazón, como diría Juan Calvino. El hombre es una empresa de ídolos, una empresa, no una fábrica en micro, macro, es una empresa de ídolos. Pero por eso necesitamos hablar con el Señor siempre. Y algo importante que nos habla Lucas, y es mi segundo encabezado, es que la comunión tenemos que tener con el prójimo. Ahora, nosotros tenemos comunión con el Señor. Me lleno del Señor, por decirlo de alguna manera, porque lo necesito. Entrego todas mis debilidades y le digo: Señor, te necesito todos los días. Entonces todos los días oramos, antes de salir a trabajar, antes de venir a la iglesia, a veces algunos a la jugada, pero Señor, perdóname este momento, y le presentamos la causa al Señor, hablamos con el Señor. Y ahora lo segundo que vemos que hace Saulo, va a las sinagogas de Damasco, sinagogas plural, y habla del Evangelio, predica del Evangelio. Nos dice allí el versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el 22 nos dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él no fue a hablar de sus doctorados, él no fue a hablar ahí de su testimonio, no, él sabía que ese Cristo que se le reveló tenía el suficiente poder para salvar. Entonces,
Él dice que predicaba y aún más se esforzaba, apasionado, se esforzaba. No, si el Señor quiere, salva y predico así nomás y Él es el que hace la obra. Cree en el Señor y será salvo. ¿Y el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es este Cristo que hablaba el apóstol? Ya lo vamos a estar viendo. Ahora bien, cuando una aplicación que le hago, hermanos queridos, cuando nos habla de la comunión con el prójimo, es la comunión con mi hermano, es el congregar, es animar a mi hermano, a mi hermana. Es el orar por ellos, como dice Pablo en Efesios. Justamente dice y súplica por todos los santos, es decir, que no solamente es con el Señor y entregarme y exaltarlo y humillarme delante del Señor para que Él vaya llenándome de ese dominio propio, que pueda entender un poquito más cada día, cada semana, de las Escrituras, del carácter y del temperamento del Señor, sino que ahora también nos enseña Lucas, a través de este relato, que Saulo estaba en comunión con personas y que esas personas a futuro fueron hermanos. Y aunque él reñía, por decir así, en forma de discusión bíblica, él se esforzaba y le seguía predicando que ese Jesús era el Cristo. Nos dice el autor que Saulo mucho más se esforzaba. Consecuencia de ese esfuerzo era que los ciudadanos de Damasco se le demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Qué Cristo? El Mesías, el Salvador. En nuestro Evangelio, la predicación a los inconversos es Cristo, debe ser Cristo. Debe ser Cristo exaltado. Cristo debe ser el todo. Cristo debe ser el todo en nuestra predicación. Que Cristo, ese Jesús que nació de una virgen y vivió una vida sin pecado, representándonos como cabeza federal. Ese Cristo que nació allí en un pesebre que parecía que era uno común. Ese Cristo que fue pobre, pero a la vez era el más rico del cosmos, del universo. Ese Cristo que murió una muerte como ofrenda por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Y toda la ira del Padre, de Dios Padre, fue sobre Él, sin ninguna reserva. Ese Cristo es el que Saulo predicaba. Y ese Cristo era el que le voló la cabeza, le voló el corazón y era un apasionado por ese Cristo. Y entendía que ese Cristo era el poder, era la dinamita, era el Evangelio, era lo que podía salvar. Ese Cristo predicaba Saulo. Ese Cristo es el que tiene el poder. Ese Cristo fue el que al tercer día resucitó y hoy reina por los siglos de los siglos. Como dijo un escritor en un libro, Cristo vivió una vida que nosotros nunca podríamos vivir y murió una muerte que nosotros deberíamos morir. Esa fue también obra del Evangelio. Este es el Cristo de las Escrituras, este es el Cristo del Pentateuco, este es el Cristo de los profetas, este es el Cristo de los salmos. ¿Y cómo lo vivo a este Cristo? ¿Cómo lo predico a este Cristo? ¿Cómo nos enseña la Escritura? Ahora bien, en el versículo 23 el autor parece aclarar, Lucas, nuevamente el rechazo de los judíos al mensaje del Evangelio. Hemos visto en las series capítulos anteriores donde rechazaban
totalmente el Evangelio. Y nuevamente un grupo judíos religiosos rechazan el Evangelio. En el versículo 24 vemos la protección del Señor guardando a Saulo. Nos dice que ellos estaban, la gente esta, los judíos, estaban guardando toda la ciudad, las 24 horas. ¿Para qué? Para eliminar a Saulo. Lo querían eliminar. El versículo 25, vemos la protección también del Señor para con su siervo Saulo. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma vemos cómo el Señor utiliza, nos narra Lucas, a esos discípulos que no tienen mucho nombre? Eran 5, eran 4, eran 8, no dice cuánto eran y no dice los nombres de ellos, pero sí sabemos que eran discípulos del Señor, adiestrados por Saulo. Dice que ellos bajaron a Saulo por una ventana del muro y en un canasto. ¡Wow! Que el Señor estaba trabajando en el carácter de Saulo. Podría pensar, me apareció el Señor, me llama para llevarle la palabra a Reyes, me llama para llevarla allá y me van a bajar en un canasto. Podría pensar Saulo eso, pero no lo hizo. Dejó que el Señor siga trabajando en su carácter y se sometió a ese canasto y fue descolgado. Aquí no solo vemos la protección del Señor, sino que vemos a creyentes, gracias a este escrito de Lucas, guiados por el Espíritu Santo, con algo sencillo, con algo bien sencillo, que fue tratar de guardar al hermano Saulo de que le acontezca alguna muerte o algún peligro de espada o de lo que fuese. Ellos no pensaron como los falsos maestros y apóstoles que hoy dicen declaro, decreto, hago esto, hago el otro, paralizo. No, Saulo en ningún momento dijo, yo soy el apóstol, ahora se calman todo y camino como caminaba mi Señor por el... No, se sometió al canasto y bajó, dejó que Dios trabajara en su carácter, dejó que Dios siga ministrando su vida. Y los hermanos también dejaron que el Señor trabaje en su carácter, en su persona, sabiendo que recibieron la palabra a través de Pablo, que fueron salvos a través de la predicación del Evangelio por boca de Saulo. Ellos ahora lo descuelgan y lo llevan hacia abajo de noche. El Señor lo libró. Vemos un milagro ahí. Las 24 horas guardando la ciudad. Y ellos en un momento de la noche, no dice qué hora, fueron y descolgaron al Señor. Vemos cómo el Señor protegió a sus hijos. El Señor protege a los suyos. Y el tercer punto, rápido y ya termino, es que los de afuera ven como el Señor está trabajando en nuestro carácter. Nos dice el versículo 22, y ya terminamos. Perdón, 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ellos conocían quién era Saulo. Ellos sabían quién era Saulo y lo que hacía Saulo. Y de repente una transformación extraordinaria que era provocada por Dios en la vida de Saulo. Ellos vieron y dijeron, wow, esta es otra persona. Acá algo pasó. Aplicación para nuestras vidas. Hermano, tu mamá, tu cónyuge, tu hijo, tu hija,
tu vecino, tu patrón, tu compañero de trabajo, ven cómo el Señor está trabajando en tu carácter. Dicen, wow, acá hay algo que está trabajando el Señor. Ya no pelea tanto, ya no discute tanto, parece un mudo esta persona. Qué importante es que los de afuera vean cómo el Señor está trabajando en nuestro carácter. Por eso diría el pastor Santiago, ser tardo para hablar, rápido en oír y tardo para irarse. Eso no quiere decir que no nos puede pasar. Podemos pecar, pero sí, si nos sometemos al Señor y obedecemos su palabra y lo buscamos al Señor, se nos va a hacer mucho más llevadero. Vamos a poder perdonar de una manera más libre, vamos a poder amar de una manera más libre, por así decirlo, porque Cristo ya nos hizo libre. Que el Señor nos fortalezca, hermano, y podamos estar orando, ayunando y en comunión con los hermanos, predicando el Evangelio, para que aquellos inconversos reconozcan de que el Señor está en el asunto. Ellos van a reconocer, porque viene, escribe Pablo, hablando de las mujeres, de los hermanos, que por su testimonio, lo de afuera puede venir. Es muy importante el testimonio, es muy importante someterse a lo que Dios quiere hacer con mi carácter. Tenemos una palabra de oración, por favor, iglesia. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra.